Bien, bien, muy bien, con expectativa, bueno, de ver si podemos compartir un grato momento con invitados, en este caso en singular, ¿sí? Porque tenemos un solo invitado, pero bueno, no voy a decir que es habitué, pero cada vez que lo hemos invitado y si el hombre ha podido, ha dicho presente, es verdad. Se ha dado cita. Matías Balsamelo, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenos días, chicos. Bueno, gracias por la invitación. Decí buenas noches porque van a pensar que está grabado. Buenas noches, es cierto. Lo que pasa es que tuve un día complicado. Claro. Tengo que confesar que diciembre para los abogados es un mes muy intenso. El último previo a la feria, bueno, de enero. Pasa a ustedes también, bueno, Nos pasa así. muchos clientes que quieren cerrar el año de la mejor manera y nosotros intentamos que así sea eso. Así que como verás, todavía no me pude cambiar. Sigo en modo tarea profesional. Pero gracias por el espacio y como decían recién, uno cada vez que puede estar acá compartiendo una idea y debatiendo temas de interés para la gente, bienvenido sea. Sí. Me parece importante. Si bien la idea de Ideas Cruzadas es hablar temas de monte, desmenuzar lo que pasa en el Consejo o con la vida en realidad de la política de nuestra ciudad, no escapa a la realidad de los argentinos. Bueno, estas decisiones polémicas o acertadas que tomó, por ejemplo, la ministra de Justicia y que hoy es tema de tratamiento. Casi que llego tarde porque estaba viendo en el programa de Santiago del Moro un debate maravilloso, digo enriquecedor, ¿no? Porque hay gente como Luis Juez que con su forma, con su estilo, pero con su gran sabiduría y experiencia, realmente pinta la situación y bueno, y hay voces encontradas también, ¿no? Sí, yo creo que es cierto lo que vos decís, es importante debatir los temas locales, a la gente le interesa saber qué es lo que pasa en términos políticos, institucionales, no solo en el Consejo Deliberante, sino en el municipio, pero también es importante que los que, digamos, tienen manifestaciones políticas, son dirigentes políticos o ocupan algún rol o cargo, puedan posicionarse respecto de las coyunturas nacional y provincial, y este es un tema polémico, pero como todo tema polémico y muchas veces como toda decisión que es delicada en términos políticos para el gobierno, es importante escuchar la voz de los que opinan con, como decías vos recién, con sabiduría, con experiencia, porque muchas veces cuando se abordan estos temas hay una visión que es la visión del periodismo y después hay una visión que es la visión de funcionarios que toman medidas en un contexto determinado. Con esto quiero decir, ¿es polémica la medida? Sí, sin dudas. Yo creo que el gobierno lo hace en un momento adecuado. Creo que la ministra Bullrich es una muy buena ministra. Entiendo que ha asumido un rol y un cargo complejo en una situación muy compleja. Nosotros teníamos, nuestra frontera era de puertas abiertas a narcotráfico y el gobierno ha tomado medidas importantes en ese sentido. Y hay que entender que la decisión que toma la ministra de modificar los planteos en términos de funcionamiento de las fuerzas es para las fuerzas federales. Que las fuerzas federales, digamos, en este caso, por ejemplo, la Policía Federal, tiene injerencia sobre determinados delitos. Por ejemplo, narcotráfico, que son delitos más complejos y que, digamos, muchas veces los titulares de los periódicos no nos permiten entrar en lo profundo del tema, que tampoco yo puedo profundizar porque no es obviamente materia en la cual yo esté formado, pero sí puedo decir que lo que he podido leer, el gobierno ha tomado una decisión a sabiendas de que iba a repercutir en términos de opinión pública, pero una medida puntual que tiene por, digamos, un lado cuidar a la gente y por otro lado cuidar a los que cuidan a la gente. Siempre asistimos a una realidad de que las fuerzas de seguridad muchas veces están desguarecidas ante el embate de determinadas situaciones. El terrorismo, por ejemplo, tiene abordaje con las fuerzas federales. Entonces imagínense que ante la posibilidad de pongámoslo en un contexto muy complejo y llevémoslo si se quiere al extremo,
un inminente ataque terrorista, una fuerza de seguridad no va a poder estar dando la voz de alto y esperando que sea una agresión para poder repelerlo. Entonces, yo, más allá de que estas cuestiones siempre terminan, digamos, pudiendo abordarse con seriedad cuando hay medidas que se aplican y que se generan estadísticas y se sabe la efectividad de una medida, hay que entender que el gobierno toma decisiones y que esas decisiones están marcadas en un contexto difícil en términos de seguridad y que a la gente, obviamente, y a los vecinos de nuestro país y a los vecinos de la provincia, a los vecinos de nuestra localidad, hay que darle garantías de que puede salir a la calle y que puede volver a la casa, ¿no? Matías, aprovecho un poco tu condición de abogado porque una, digamos, de las críticas más altisonantes tenía que ver con esto de si una resolución ministerial puede ir o avanzar sobre una ley, en este caso el Código Penal, más allá de que es cierto que esta resolución iría bastante en concordancia con el proyecto de reforma precisamente del Código Penal. ¿Vos cómo lo ves? ¿Realmente eso se puede hacer? Elisa Carrió hoy planteó la posibilidad de dar un debate parlamentario sobre este tema. ¿Vos cómo lo ves? Yo en cierto sentido coincido en este caso con Carrió de que es importante sobre todo para que queden sentadas las posiciones políticas respecto de esta mirada, que es la mirada de la seguridad, de poder trasladar estos debates al Parlamento, siempre más enriquecedor, y se sabe cómo se posicionan las fuerzas políticas ante una temática en concreto. Es cierto que en realidad hay una intención del gobierno de modificar a raíz de determinadas circunstancias el Código Penal. Muchas veces se dice que el endurecimiento de las penas no es la solución. En realidad lo que habría que pensar es que las penas se empiecen a cumplir de la manera que establece el Código, y acá hay un debate mucho más profundo que nosotros en un sistema republicano, no solo el abordaje de esta cuestión corresponde a la política, sino que la justicia, te diría que es una pata importantísima, al igual que la política, y muchas veces la justicia también nos deja algunos sabores encontrados respecto de las decisiones que se toman. Obviamente, ante una decisión tan compleja en términos de opinión pública, se contraponen otras, que es hasta dónde esto no, está en contradicción con la defensa de los derechos humanos o las garantías constitucionales, y si puede una resolución, mediante una resolución, modificarse estas circunstancias. Entiendo que se puede, pero debería ser una resolución a referéndum de la Cámara, debería haber debate parlamentario. Pero bueno, en un contexto donde hay que dar soluciones concretas, no está mal que se aborde, no está mal que dentro de la coalición de gobierno también haya voces que contradigan estas posiciones, me parece que es muy sano. Y Néstor Carrió, que a veces tiene esa virulencia para opinar, me parece que siempre es acertada, es una constitucionalista muy importante. Y yo siento sinceramente que nosotros, la política en general, está en deuda en términos de seguridad hace mucho tiempo. Obviamente nosotros veníamos de un contexto, de un gobierno donde cuando se hablaba de seguridad el debate se escondía. La famosa frase de la sensación, que la inseguridad, la seguridad es un estado de sensación. Si a mí me preguntás, ¿es la solución esta medida al problema de la seguridad? No. No, definitivamente no. De la seguridad y la inseguridad es un debate de fondo, ¿no? Es decir, y que comprende un sinnúmero de factores y componentes sociales, políticos y demás que tienen que abordarse con la complejidad que tiene el tema. Pero bueno, insisto en esto, hay un gobierno que toma medidas ante circunstancias determinadas y que esas medidas, cuando son controversiales o controvertidas, está bien que el debate se abra para que puedan opinar los que entiendan que tienen que opinar. Y si es que el debate se va a abrir, ojalá sea todo lo profundo que tiene que ser, porque recién le hablaba sobre esta discusión de si endurecer las penas o de bajar la edad de imputabilidad. Tendríamos que ir más allá, tendríamos que preguntarnos también por qué personas cada vez menores terminan delinquiendo. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos, y de qué manera nuestro sistema educativo está de alguna manera dándole impulso a esto que está pasando. Eso. Sí, también es valioso lo que decía Matías en el comienzo de su exposición, donde decía que
nos falta información y nos falta informarnos. La información está, pero de pronto no la leemos. Esto son cuatro caricias que hay que leer para informarse, y por ahí sale el periodismo y a través también de los medios salen a hablar personas de la cultura, con su derecho, de otros ámbitos, pero quizás sin la información, y se va enrareciendo la cosa. Yo creo que esto es un tema de debate entre las partes que conocen y, por sobre todas las cosas, entre las partes que están informadas y que deben cumplir el rol de informar a los que no sabemos. ¿Sí? Sí, definitivamente. Pero bueno, volviendo un poco, o metiéndonos mejor de lleno ya en lo que es el ámbito local, que un poco la idea... bueno, el hecho de no tener la posibilidad de alguien con quien cruzar con Matías nos va a dar la ventaja por ahí de desarrollar algunos temas con mayor profundidad y no quedarnos por ahí tanto en la discusión coyuntural. Decía recién ahí, hablaba con Matías un poco fuera del aire, parece que fue ayer nomás que se sentaban en la banca, que todos planteaban esta primera experiencia y ya se fue el primer año legislativo. ¿Cuál es tu sensación? ¿Cómo viste este año del Consejo Deliberante y tu primer año dentro del Consejo Deliberante? Sí, la verdad que pasó muy rápido. Pasó muy rápido. Para mí viene siendo una experiencia muy importante. Si bien uno estaba, o hace mucho tiempo estaba vinculado con la política de alguna manera, militando o tratando de informarse y opinar de la mejor manera, estar sentado en una banca, ocupando un lugar, representando a los vecinos de nuestra ciudad, fue un desafío muy lindo, pero que obviamente está cargado de muchas responsabilidades. Y creo que más allá de esto, que es un aprendizaje constante, hemos podido desarrollar un buen año legislativo. Obviamente, yo en las últimas sesiones traté por lo menos de fijar una posición respecto a algo que yo veía y que nos preocupa en realidad, no a mí como concejal de Cambiemos, sino creo que como cuerpo, que es digamos, una realidad que nos toca vivir a nosotros, que desarrollamos una actividad ahí generando ordenanzas, generando resoluciones, generando pedido de informe, y en un ámbito republicano donde hay poderes que se contraponen y son contrapesos unos de otros, deberíamos entender que si nosotros sancionamos una ordenanza que es ley en términos locales y no es vetada en el marco de las posibilidades que tiene el Departamento Ejecutivo de vetarla, es decir, que la ordenanza de aplicación obligatoria nos viene pasando, lamentablemente, de que vemos que ordenanzas que han sido trabajadas con mucho tiempo y con mucha responsabilidad en el Consejo Deliberante, no solo de mi bloque, sino de los otros bloques, hoy no las vemos aplicadas en la calle. Y eso nos genera, por lo menos a mí, una incomodidad, porque en realidad las ordenanzas, los proyectos de resoluciones, algunas de ellas tienen que ver con necesidades concretas, de problemáticas que se han planteado en el seno del Consejo, y que la herramienta que nosotros tenemos ahí es deliberar y hacer instrumentos legislativos para que la gente tenga soluciones. Y si esos instrumentos legislativos que están vigentes y son de aplicación obligatoria no se aplican, bueno, como que nos quedamos rengo, como que sentimos que a la gente no le estamos pudiendo dar soluciones concretas. Yo, más allá de este año legislativo que me ha tocado estar representando el espacio político dentro del Consejo Deliberante, siempre estuve tratando, como le ha pasado a ustedes, digamos, de estar en contacto previo a esto con el Consejo Deliberante y saber años anteriores cómo venía el debate, y hablando con diferentes concejales, también escuchándolos en los diferentes medios, siempre ellos planteaban esto de que sentían que el Consejo estaba en deuda con la gente. Yo hoy un poco sigo sintiendo eso, pero no por responsabilidad del Consejo. Esta responsabilidad, obviamente podemos cometer errores y seguramente... Desde luego, de eso se trata, sí. Pero si hay algo que nos pusimos como objetivo, por lo menos el bloque al cual yo pertenezco, Jo, Cristina, Florencia y bueno, en este caso Mónica, que estuvo haciendo este uso de la banca cuando Florencia se tomó licencia, fue trabajar. Obviamente, después de los debates coyunturales siempre nos ha pasado, y es el juego de la política, que por ahí las cuestiones se desvían un poco para acá o para allá dependiendo del calor del debate, pero lo cierto es que nosotros nos propusimos como meta trabajar.
en el medio, como decía, nos podemos equivocar, pero nuestra función ahí es generar ordenanzas, hacer un buen control de la ejecución de recursos, convocar a los funcionarios cuando sentimos que hay que convocar y los hemos convocado, y algunos han ido, y algunos nos han dado respuestas y algunos no, pero digamos, eso lo hemos hecho y sentimos obviamente que hay que darle una vuelta de tuerca más. Yo insisto en esto, las últimas sesiones, cada vez que presentábamos una ordenanza o cada vez que nos pasaba, digamos, que una ordenanza que si hubiera estado vigente, que fue sancionada, hubiera estado puesta en marcha, habría cuestiones que no deberían haber llegado al seno del Consejo. De hecho, plantearon varias resoluciones para que se cumplan ordenanzas que de hecho estaban vigentes. Una cosa que es bastante llamativa para los que solemos mirar por ahí las sesiones, bueno, y el andar día a día del Consejo Deliberante, la verdad que llama la atención. No, nos sentimos en algún punto un poco atados de pies y manos, ¿no? Pero nosotros, digamos, obviamente en esta tarea no vamos a bajar los brazos. El año que viene va a ser, más allá de que va a ser un año intenso porque es un año electoral y va a haber mucho debate coyuntural, vamos a seguir insistiendo en generar nuevas ordenanzas y vamos a seguir insistiendo en que las ordenanzas que están vigentes se cumplan. Yo siempre doy el ejemplo de una de las primeras ordenanzas que presentábamos, que ya la veníamos trabajando con Horacio Rey cuando ocupó la banca en el Consejo. Obviamente, por cuestiones de composición del Consejo, en ese momento no se pudo sancionar, que fue una ordenanza que creaba una comisión de vecinos para fiscalizar la obra pública, lo digo así rápidamente. Recuerdo, sí. Y bueno, al día de la fecha la comisión no fue convocada, los vecinos siguen esperando, obviamente siguen esperando en muchos casos la obra pública, pero en los casos que ha habido algún avance o se ha concretado una obra, poder ser parte, ¿no? Porque entendemos que también nosotros tenemos que ir a un Estado más transparente, a un Estado que genere espacio de participación para los vecinos. No era una ordenanza para poner un palo en la rueda o para señalar a algún funcionario. De hecho, cuando convocamos a los funcionarios, esta no es una ordenanza contra ustedes, es una ordenanza para los vecinos. Y sepan que muchas veces ustedes, que en el, digamos, fragor de la función ejecutiva están expuestos, sepan que esta ordenanza inclusive puede ser una buena herramienta para que ustedes, muchas veces que se sienten que están siendo objeto de alguna acusación injusta o infundada, pueden utilizar esta herramienta donde haya vecinos que hayan participado de un proceso por el cual se licita una obra y se pone en ejecución una obra, que puedan responder por ustedes también. Lo digo como ejemplo porque es una ordenanza que la verdad que, más allá de que haya sido de nuestro bloque, era una ordenanza importante para nosotros. Recién hiciste hincapié, medio como al pasar, un poco sobre la composición del Consejo. A mí particularmente, o a priori mejor dicho, esta composición actual del Consejo me parece interesante, más allá de las mayorías y de la cantidad de concejales de cada bloque. Me parece que tenemos un Consejo Deliberante de tercios, lo cual a priori me parece que da lugar para un debate interesante. Siempre hay un tercio al que yo le pido un poquito más. Capaz que yo soy demasiado exigente, que es el tercio del oficialismo, porque precisamente está representando un gobierno que es en definitiva el que tiene que llevar adelante un plan de gobierno. Y en ese sentido me parece que también si el oficialismo o el gobierno le estuviese dando impulso o un impulso superior, quizás el debate dentro del seno del Consejo Deliberante hubiese sido más rico todavía. No este gobierno, ¿no? El que pasó, el que viene, siempre el gobierno de alguna manera es el que lleva la batuta, o al menos así lo veo yo. ¿Vos coincidís con eso? Sí, yo, digamos, siempre lo he planteado, inclusive fuera del ámbito de la sesión y conversado, que como decís vos, muchas veces los lineamientos y el trabajo del Consejo o el perfil del Consejo Deliberante, si tuviéramos la posibilidad de que el Ejecutivo nos marque un poco la cancha con determinadas cuestiones, sería mucho más fructífero para todos. No puedo hablar, obviamente, en términos, digamos, personales y en términos políticos. Siempre uno espera que el debate sea más profundo porque cuando uno lleva una ordenanza y espera que la ordenanza sea rebatida y que sea modificada porque se genera una mejor ordenanza. Pero lo cierto es que la nueva composición del Consejo, siempre las mayorías absolutas no son buenas para la democracia. Creo que gobernar en minoría es un desafío importante, porque te obliga a generar consenso. Y como hablábamos fuera de cámara, ahora se viene el debate por el presupuesto.
que seguimos esperando que... ¿Está el proyecto de presupuesto ya presentado o todavía no? Todavía no hemos tenido conocimiento. O sea, no están trabajando en comisión todavía sobre Todavía eso. no hemos podido digamos, elaborar un debate al respecto porque no tenemos el proyecto, pero entendemos justamente que más allá de esto, que son las mayorías o las minorías en un consejo deliberante, algo que es fundamental para nosotros, que es el presupuesto que va a regir para el año que viene, donde van a estar los recursos asignados para el Departamento Ejecutivo. Tenemos nosotros la obligación, sobre todo los que hace poco estamos en esto, de contar con las herramientas, con la suficiente antelación como para dar un debate responsable. Y bueno, y vuelvo sobre lo mismo, esta nueva composición de tercios, como decías recién vos, Silvio, os va a obligar a generar, digamos, un espacio de consenso necesario para que, obviamente, los que tenemos intenciones de que el Ejecutivo cuente con un presupuesto que sea razonable, obviamente, nos tiendan los puentes o tiendan los puentes necesarios para sentarse y trabajarlo de manera seria. Me parece que un poco también es nuestra responsabilidad y la responsabilidad de los funcionarios que están trabajando sobre el presupuesto. Sería tiempo ya que se hubiese comenzado a trabajar porque, valga la redundancia, no queda demasiado tiempo. Si hay que terminar con el año, cerrando las cuentas y hablando de lo que viene en materia presupuestaria, ¿no? Y tenemos, digamos, el tope que tiene el Departamento Ejecutivo es diciembre, y también nosotros, digamos, para sancionar el presupuesto. Diciembre saben todos que es un mes muy corto. Sí, sí. Y que obviamente ya tenemos avanzado el mes de diciembre, hoy estamos a 5, mañana es 6, y ya la semana que viene vamos a estar entrando en la mitad de diciembre, y esperamos poder contar con esa herramienta para dar el debate responsable sobre lo que es la ley de leyes, como se dice comúnmente. Y me imagino también genera cierta expectativa para ustedes, o en esta primera experiencia, teniendo en cuenta que, por ejemplo, este año se avanzó sobre la ejecución de un presupuesto cuyo debate vos no tuviste la posibilidad de abordar, por ejemplo. En este caso se va a dar la situación de que, bueno, este presupuesto que vas a trabajar, que vas a discutir, que de alguna manera irán a debatir, aprobarán o no, eso lo veremos cuando llegue el momento, de alguna manera también vas a estar a la ejecución de ese presupuesto. Sí, hay un dicho que dice que el hombre es el único animal o ser que tropieza con la misma piedra. Nos pasó algo, en realidad pasó algo que no debería haber pasado, que es por obviamente una necesidad. El presupuesto anterior se aprobó medio, diría, entre gallos y medianoche. Trámite express, diríamos. En un trámite express, y un presupuesto que a las postres quedó desactualizado, porque se aplicó, digamos, un aumento proporcional, creo que alrededor del 30% en líneas generales, obviamente. 27 en líneas generales y, bueno, en algunos casos 50 para aquellas que estaban vinculadas directamente con el ajuste de tarifas. Y quedó corto. Suele decirse que cuando se trata del presupuesto, en lo primero que recaen los incrementos es en las tasas. No está el bolsillo del país, y menos el de una pequeña comuna como es la nuestra. Si bien por ahí es necesario, pero que las tasas se incrementen demasiado, porque de pronto es efecto rebote, la gente termina dejando de pagarlas, ¿no? Sí, por eso justamente me parece que el concepto fundamental para el presupuesto es equilibrio. El equilibrio del presupuesto tiene que estar en, si hay aumento de tasa, que sea un aumento de tasa razonable, que nosotros entendamos que entre el 65 y 70% aproximadamente del presupuesto se va en salario. Bien, o sea que la masa salarial del municipio se lleva la mayoría o la gran parte del presupuesto. Con lo cual pensar en que, como bien decías vos, un aumento de tasas de medido va a terminar replicando de manera negativa, pero bueno, se entiende que puede haber, esto también estamos hablando, ¿no?, sobre en el aire, porque no tenemos todavía las estimaciones que ha hecho el Departamento Ejecutivo para el presupuesto, no las tenemos, pero bueno, se entiende que pueda existir la posibilidad de un aumento de tasa. Por eso nosotros ponemos el acento sobre el equilibrio. Siempre esperando una mano que tiene que venir imperiosamente del gobierno provincial, ¿no? Siempre, pero sobre todo esperando que el contexto mejore. Esto, digamos, no lo digo yo, es a viva voz lo han dicho la mayoría de los funcionarios, inclusive el presidente, que se estima que el año que viene
va a ser un año obviamente mejor que fue un año complejo para todos, y que bueno, que termina repercutiendo no solo en el bolsillo de los vecinos, sino en el bolsillo del municipio. Por lo cual, con lo cual esperamos que la estabilidad del dólar, presunta estabilidad del dólar, un dólar que genera competitividad para los sectores productivos agropecuarios, las inversiones y los últimos acuerdos que se han firmado en materia o en el marco del G20, más obviamente la ayuda financiera internacional y la baja de la tasa de referencia de interés, pueda generar condiciones para que se sienta ya el alivio, se estima entre febrero y marzo del año que viene. Es necesario que pase, es necesario que pase. Y claramente va a ser un debate que se va a llevar adelante en una línea muy delgada, porque vos recién planteabas, bueno, el bolsillo no está realmente para afrontar un aumento de tasas demasiado importante, pero por otro lado tenés la necesidad de los empleados municipales que de alguna manera necesitan una recomposición, por esto que Matías viene planteando. Así que bueno, esta puja de necesidades que se va a dar en el debate presupuestario va a ser más que interesante, me parece. Ya tienen los próximos días la gente encargada de las finanzas del municipio un tema complicado con el tema del bono, ¿no? Que se aprobó y hay que empezarlo a pagar y que veremos de dónde sale ese dinero. Pero nosotros hicimos ya 30 minutitos, nos tomamos un breve intermedio, sí, cuando venimos desarrollamos esto, si les parece, pero ya nos empezamos a meter en lo que tanto estamos esperando, que es lo que viene, ¿sí? El año próximo, un año de elecciones, pero lo hacemos luego de esta breve pausa. Y bien, como decíamos, era breve el intermedio, ni siquiera alcanzamos a calentar el agua. Bien, pero decíamos que en este otro extenso bloque, ¿no? Porque hasta tanto nos mande la publicidad, lo vamos a hacer así con dos largos bloques, y en este caso, bueno, nos queda otro sprint hasta cumplir la hora, que muchas veces no nos alcanza, porque generalmente sobre el final os surge algún entrecruce de palabras, cosas o de ideas que no va a ser el caso, o sí, y por ahí surgen temas importantes sobre el final y nos empiezan a pedir la hora. Estamos, yo digo, en hora de comenzar a hablar de las elecciones. Si bien yo tengo avidez porque eso comience, porque me gusta ese periodo, falta poco y falta mucho, porque últimamente se acostumbra
vos que tenés bastantes años como militante, antiguamente se empezaba con más tiempo y ahora en los últimos 20, 30 días es donde se cocina la cosa. Se puede empezar un mes y medio, 2 meses antes por ahí a trabajar, pero en realidad el esfuerzo final se hace prácticamente sobre la marcha, ¿no? Sí, en realidad, primero que nada hay un calendario electoral que ya fijó y pautó las fechas para, por ejemplo, presentar las listas, fijar la política de alianzas, etcétera, etcétera, que va a rondar entre mayo del año que viene, junio, las elecciones, las PASO van a ser en agosto, y bueno, las generales en octubre. Lo cierto es que en una Argentina tan dinámica, o en un mundo globalizado tan dinámico, lo poco que falta es mucho en política. Sí. Porque hoy la realidad es que pareciera un poco, en algún punto, no quiero decir irresponsable, pero los que están en lugares de toma de decisiones empezar a hablar de lo que es la campaña cuando tienen que llevar un país adelante de la mejor manera, y cuando decimos sobre todo que tenemos que mejorar el estado de cosas de nuestro país y de nuestra provincia, hay que priorizar eso, hay que priorizar la gestión responsable, y ya vendrá el tiempo del debate político, pero se viene, no hay que esquivarle, se viene, y nosotros obviamente desde nuestro espacio estamos poniendo el acento sobre la capacitación y la formación, porque obviamente tenemos aspiraciones de gobernar. Eso, digamos, más allá de la coyuntura o el detalle del armado de lista o no, creemos que nuestra obligación y nuestra responsabilidad, si aspiramos a gobernar, estar preparado de la mejor manera para hacerlo de la mejor manera también. Y para eso estamos viajando, capacitándonos, formando equipos de trabajo. Obviamente no estoy habilitado a decir quiénes nos acompañan en eso, porque es un trabajo subterráneo, pero sí que le hemos puesto el acento a esta idea de que si vamos a llegar, tenemos que llegar de la mejor manera. Vos hablabas de capacitación, y es un tema bastante interesante, porque la vieja política se hacía a los tumbos, y esta nueva política es a través de la capacitación. Justamente una de mis hijas me preguntaba el otro día, pero estudian para políticos. Por supuesto que es menor y está entendiendo muy de a poco cómo es el tema de la política. Dice, hay una capacitación para ser político. Y yo digo, sí y no, porque decir, se llega como se puede, se hace política como se vive, ¿no es cierto? Y entonces, por ahí han pasado cosas que han dejado por ahí sin sabores. Pero yo entiendo que hoy la nueva política es de profesionales, es de gente que si no trae un título debajo del brazo, que por ahí le da otra gimnasia, otra forma de ver la vida en general, opta por la capacitación, por la información, que eso es valioso. Estamos evidentemente ante un cambio. Poco a poco creo que se va logrando. Sí, yo coincido en parte en lo que decís. Por ahí creo que más allá de la posibilidad de contar con un título universitario, no obsta que una persona sea un muy buen dirigente, un muy buen gobernante. Sí. A lo que nosotros le estamos poniendo el esfuerzo es más allá de estas condiciones de ser o no un profesional, que para nosotros en realidad lo primero que hay que ser es un buen ciudadano, una buena persona. Después de ser eso se puede ser un buen dirigente, y siendo un buen dirigente puede ser un buen gestor en la política. Obviamente la política mutó mucho, y sobre todo las herramientas con las cuales se hacen política han variado y se han transformado y han evolucionado, y quizás la idea de capacitarse va en ese sentido. Yo creo que en esto hay que ser, para mí, inteligente desde el punto de vista de que hay municipios que en algunos puntos son exitosos, en algunas áreas de gestión son exitosos, y que nosotros tenemos la posibilidad de poder copiar esos ejemplos exitosos, y en los casos en donde hay municipios, esto pasa en todos lados, donde han tenido experiencias negativas con determinadas cuestiones, saber qué pasó, es decir, la posibilidad de compartir experiencias en la política, donde hoy lo que sobra es información. Nosotros tenemos una región que está bastante compacta, es decir, podemos viajar 40 kilómetros y acercarnos a un vecino municipio de similares características y preguntarle
cuál ha sido su experiencia en materia de seguridad, de educación, cuáles han sido sus experiencias exitosas, dónde han tropezado, porque donde ellos han tropezado nosotros deberíamos saber que no tenemos que ir para ese lado, y donde han sido exitosos si la política ha sido exitosa. Cuando digo la política ha sido exitosa, es decir, se ha ejecutado una política pública correcta, hay que imitar. Ni siquiera estoy poniéndolo en el rango de espacio político, digo municipio. Pero sí, insisto que algunos ejemplos recientes nos han dado la clara certeza de que es necesario llegar a un municipio a tomar decisiones sin hacer prueba de error, sin ensillar y desensillar, porque bueno, en esto están recursos, en esto está la vida de los vecinos, y en esto, 4 años en la gestión pública para los que están con esa responsabilidad es muy poco tiempo. Si hay algo que en la gestión pública es finito, son los recursos dinerarios y el tiempo. Recién hablabas, hiciste hincapié en capacitación, lo cual me parece muy bueno. Primero, en las intenciones de gobernar, que me parece que es muy sano que eso suceda y que lo manifiesten. Después, esta necesidad de capacitarse, la posibilidad o no de ser un buen dirigente. Yo particularmente me parece que no necesariamente los buenos dirigentes terminan siendo buenos candidatos. Y cuando llega el momento del armado electoral, porque en algún momento para poder llegar al gobierno hay que conseguir los votos, como quien dice, como decimos todos en el café, y para conseguir los votos hay que tener buenos candidatos. Esa formación a la que ustedes están asistiendo, de alguna manera están avanzando, imagino que tiene que ver más con lo dirigencial que con las posibilidades de cada uno de los candidatos, ¿o no? ¿O se evalúa y se debate sobre todos los temas? Reformulame, así te puedo contestar, porque no sé si interpreté lo mejor, de la mejor manera tu... Te estás capacitando, ¿sí? O se están capacitando. Imagino que para formarse como dirigentes, ¿sí? Va a llegar un momento que algunos de esos dirigentes serán candidatos o no, eso lo decidirán cada una de las fuerzas políticas cuando llegue el momento. Cuando van a capacitarse, ¿hablan sobre la gestión, sobre la dirigencia política, o también se avanza sobre las condiciones que debe tener un candidato? No, las capacitaciones a las que nosotros estamos yendo son capacitaciones sobre política pública, estrictamente. Hay algunas que ya están pautadas, que son propias del espacio político, y otras que nosotros hacemos, ya te digo, con municipios con los cuales tenemos un vínculo muy fuerte, muy cercano, y viajamos y compartimos experiencias. Pero no son capacitaciones para formarse como dirigente, ni como dirigente político con puesta la mirada en la arena de la política. Y menos como candidato. Yo creo, y coincido con lo que decías vos, se puede ser un buen dirigente y un mal candidato. Hay que definir primero qué es... Y viceversa. Claro, y hay que definir, qué es lo que uno entiende como un buen candidato. Para nosotros, para el espacio al cual yo pertenezco, un buen candidato, en este caso, es una persona que es íntegra, que se muestra como es, y que se presenta un escenario electoral sin esconder nada. Digo, esconder nada es esconder nada de lo que es, esconder nada de lo que hace, esconder cómo vive. Me parece que en un pueblo donde nos conocemos todos, la mirada tiene que estar puesta sobre la transparencia del candidato en función de esto, ¿no? Pero por eso digo, primero hay que definir para uno qué es ser un buen candidato. Otro puede tener otra visión de ser un... Definitivamente, a eso iba. Es un buen candidato. De hecho, yo le doy, si le pongo más responsabilidad al dirigente a la hora de la construcción política que al candidato. Claro. ¿Sí? Me da la impresión a mí que donde hay dirigentes siempre hay construcción política, y a veces falta el candidato, o a veces se construye, o a veces está, a veces no, pero me da la impresión a mí que la construcción política, y sobre todo en estos pueblos donde casi todos nos conocemos, está más en las condiciones del dirigente. Sí, nosotros estamos, resumiendo, poniendo la mirada sobre lo que le decimos dos canchas diferentes. Una es la cancha de la construcción política, del armado político, y otra cancha que es la más importante para nosotros, que es la formación en políticas públicas. Que en esas canchas que nosotros le hemos puesto por lo menos el ojo en este tiempo, quizás personas que participan de una no participan en otra, porque hay personas que se sienten más cómodas formándose, capacitándose, y no se sienten cómodas por ahí en el ámbito de la política, en términos, si se quiere, partidarios o de coalición política, ¿no?
pero tenemos que tener sin dudas la mirada puesta en los dos escenarios, porque uno se retroalimenta del otro. Ya que lo llevaste al plano futbolístico, ustedes yo creo que tienen que enfrentar dos partidos complicados, ¿sí? Dos juegos, llevándolo o continuando, como decías, el tema de la cancha. Tienen para mí un partido que hay que jugarlo en casa y tienen después, si salen fortalecidos de eso, tener que jugar el partido que sería a nivel selección, ¿no? Es decir, enfrentar... O de local visitante sería. Enfrentar las selecciones propiamente dichas. Sí, no, porque uno es importante porque es en casa, pero el otro es más importante porque es contra todos o contra los que se presenten, ¿no? Para el primer partido, ¿crees que, hablando de un buen romance, crees que hay internas, se prevé que haya dos candidatos dentro de este grupo que en las elecciones anteriores le dio un muy buen margen y que los tendría bastante potenciados para lo que sería volverse a presentar en las elecciones, pero ¿crees que va a haber una interna? Mira, no quiero ser políticamente correcto y decirte que no estamos pensando en eso, pero en parte es cierto, porque hay definiciones que no nos van a corresponder a nosotros, con lo cual, si son definiciones que corresponden a la estructura partidaria, es decir, en relación a Cambiemos, ¿no? Sí. De los dirigentes provinciales o nacionales, y nosotros no tenemos posibilidad de incidir, nuestra obligación está en mirar estas canchas que te decía. Claro. Obviamente es una posibilidad, la paso, nosotros lo tenemos claro, pero siempre apostamos al consenso. Si hay algo que hemos dicho en campaña y lo vamos a seguir diciendo, porque en realidad también es nuestra forma de practicar la política, es que vamos a tratar de todo punto de vista de consensuar posiciones en la medida que sea posible. Si no es posible consensuar una posición, va a estar en la instancia de las PASO, pero la instancia de las PASO para nosotros tampoco nos va a detener en jugar el partido más chico pensando en lo que viene a ser. Nosotros a la gente le tenemos que hablar de la misma manera en agosto que en octubre, porque nosotros estamos presentando candidatos para gobernar un municipio, no para competir en una PASO solamente. Pero es un poco cierto lo que decía Cachi, porque de hecho se está instalando. He tenido la posibilidad de escuchar inclusive a Sandra Ferrandi, referente del PRO, también por supuesto dentro del Frente de Cambiemos, en una radio local, que de hecho le pido al señor director, tenemos un pequeño audio de 1 minuto, le agradecemos a Juancho Fernández que nos permite utilizar el audio, y ahí da un par de definiciones que después me gustaría charlar con vos. Dale. ¿Podemos escucharlo, señor director? Vos decías hay que dejar el egoísmo político de lado hace un ratito. ¿Por qué no van juntos el año que viene Cambiemos? Porque tenemos miradas muy distintas de la política. El otro día cuando estaba Fabián No Perechoni, se puede limar asperezas. No es asperezas, ¿eh? Yo creo que es ideológico también. El otro día cuando estaba Perechoni, estábamos sentados hablando ahí en un diálogo con él en Amascar, que le agradecemos a Jorge que nos ofreció para estar ahí. Yo miraba la mirada que tenían ellos de la seguridad, no es la misma que tengo yo, y cuando hablábamos respecto a lo que pasa con las inversiones, ellos tienen una mirada más del Estado, yo tengo una mirada más de lo privado. Pero hay cuestiones en las que por más que quisiésemos, no nos ponemos de acuerdo porque tenemos una mirada distinta, que digo, no está mal, pero es imposible tener un proyecto común cuando tenés dos cosas tan distintas, y de hecho vamos a las capacitaciones y tenemos observaciones distintas de lo que vemos en las capacitaciones. Entonces, no es malo, me parece que las PASO se abrieron con ese fin y no está mal, y nosotros respetamos. La elección pasada la perdimos por 1.200 votos, esta elección vamos a trabajar para ganarla, por supuesto, pero digo, no está mal, y muchas veces cuando uno no se pone de acuerdo, realmente no podemos forzar algo que no existe, porque después termina mal. Ahí, bueno, en realidad lo que se la consultaba sobre la posibilidad de trabajar sobre el conjunto. Entendí yo, que escuché por ahí después la nota detenidamente, lo que le preguntaba a Juancho era si existía la posibilidad de que, ya inclusive a la PASO fuera con una lista unificada. En un momento ya habló de una diferencia casi ideológica. Me llamó la atención porque una diferencia ideológica suele ser una diferencia profunda. ¿Es tan así? ¿Han tenido la posibilidad de debatir algunos temas por lo menos centrales y se marcó esa diferencia? ¿O es una posición de...? Mirá, a ver, yo creo que básicamente el mensaje que nosotros no le podemos trasladar a la gente en un escenario... Perdón, estoy atrayendo... En un escenario complejo para el país, es un escenario de división. Nosotros tenemos que ir a un escenario donde le digamos a los vecinos que más allá de las diferencias podemos convivir.
Centralmente me parece que inclusive es el mensaje que ha trasladado. Va de suyo, debería estar, digamos, sobreentendido, Claro, de alguna manera. Pero nunca está de más poder reforzar la idea de que en política es necesario el diálogo, que en política es necesario el consenso, que en política, más allá de las cuestiones, si se quiere, ideológicas, que habría que ver cuáles son las cuestiones ideológicas que se plantean, que son tan profundas para que las personas no puedan convivir en un ambiente político, porque inclusive a mí me ha tocado compartir espacios políticos, espacios de discusión con personas que están a las antípodas de lo que yo pienso, y eso no me obtura a mí a la posibilidad de debatir, discutir e inclusive consensuar. Así que como primer medida de lo que quiero decir es que me parece que el peor mensaje que nosotros le podemos dar a la gente es que nosotros ya estamos pensando en una instancia de paso porque no podemos coincidir, porque esto, porque lo otro. Me parece que la obligación de la política, pero sobre todo de los dirigentes políticos, es agotar la instancia en el consenso. Y hay una cosa que es cierta, y esto ya basándome en el análisis frío de los números y tomando los resultados de la elección pasada, la PASO en el caso del Frente Cambiemos en realidad lo terminó fortaleciendo. No se dio una situación como se venía dando, muchas veces se tomaba la PASO como una especie de interna y entonces las internas a veces dejan heridos y no se dio. O sea, si yo analizo los números y me remito exclusivamente a los números, me parece que en lugar de salir perjudicado, Cambiemos salió más que fortalecido de esa PASO. Es un análisis válido y yo en parte lo comparto, porque también nos permitió a nosotros mostrarnos, insisto, nosotros vivimos el escenario de las PASO como vivimos después el escenario de las elecciones generales, porque nosotros nos comportamos de la misma manera y en lo que le ofrecemos a la gente en términos de proyecto político, proyecto electoral, plataforma, en ese caso legislativa y en este caso una plataforma de gobierno, básicamente es el mismo, porque nosotros no hacemos política para la PASO y después hacemos política para la elección general. Si yo vengo acá y te digo que nosotros estamos formándonos para gobernar, no puedo cambiar esa mirada cuando voy a competir en un escenario interno y después modificarla cuando voy a una elección general. Me parece que como dirigentes políticos nosotros tenemos la responsabilidad de poner la mirada, el acento en que obviamente una elección es un elemento fundamental en la democracia, que es el vehículo que a vos te transporta en el caso de que ganes a gestionar y conducir los destinos en este caso de los montenses, pero vuelvo sobre lo mismo. Me parece muy magro el mensaje de que nosotros cada vez que estemos en un medio compartiendo la posibilidad de dar un mensaje a los vecinos, hablemos de las diferencias. Me parece que lo acertado sería hablar de lo que coincidimos, porque si de alguna manera estamos dentro de un espacio político, más allá de que por circunstancias muchas veces ajenas a nosotros, o en este caso ajena a mí, no hemos podido coincidir y por eso se ha ido a escenarios electorales con listas separadas, creo que nosotros tenemos que agotar los esfuerzos en pensar la posibilidad de que se pueda, más allá de las diferencias, consensuar posiciones, sobre todo consensuar posiciones en políticas públicas. Nosotros, el tema de la seguridad obviamente que es un tema central para nosotros, es un tema importante y es un tema, bueno, lo hablamos desde que abrimos el programa, ¿no? El tema de la inseguridad, el tema de la educación, ejes sobre los cuales alguien que se presenta o pretende gobernar, municipio, provincia, nación, no pueden opinar, ¿no? Debe estar en algún manual seguramente escrito. Claro. Temas sobre los cuales no podés dejar de opinar o tener una opinión formada y ofrecerle a la gente un abanico de políticas públicas en ese sentido son seguridad, educación, hábitat, vivienda, ¿no? Economía, salud, temas sobre los cuales, digamos, la política no puede estar esquiva nunca. Y yo no sé cuál es la diferencia. Yo creo que en ese momento, a mí me incomoda un poco, le soy sincero en esta mesa casi de amigos, me incomoda empezar a pensar qué se dijo en una mesa, en un lugar específico, porque así no se construye política, digo, nosotros no la construimos así. Por ahí otras personas lo hacen y digamos, están en todo su derecho a hacerlo. Pero creo que en ese momento se planteó del otro lado la idea de que la inseguridad en Monte aumentaba porque había despido en Cresta Roja. Entonces yo lo que planteé fue, nosotros no podemos endilgar a las personas que se han quedado sin trabajo el título de que son potenciales delincuentes, porque si no estamos mirando la inseguridad de manera lineal. El que se queda sin trabajo sale a robar. Y nosotros tenemos muchos amigos, vecinos, familiares que se han quedado sin trabajo y han sido trabajadores de Cresta Roja y están changueando para llevar el pan a la casa. La gente de bien que se queda sin trabajo sale a buscar una changa, no a buscar un arma. Si esa es la a priori me parece que es falso. Si esa es la diferencia a la que ella centralmente apunta sobre el tema de seguridad, sí, ahí tenemos una diferencia.
Yo no creo que las personas que perdieron el empleo en Cresta Roja sean potenciales delincuentes, yo creo que son gente de bien. No creo que el delito esté relacionado a eso. Esa fue, digamos, en ese café que se habló, si se quiere, el intercambio de ideas que tuvimos. Yo lo digo porque lo planteé yo. Cuando ella plantea esa idea, yo le dije, mirá, yo no coincido, y hablé a título personal, pero obviamente sé que también quienes me acompañaban pensaban lo mismo, porque la inseguridad no es un tema lineal, como decíamos hoy, está abordado por un sinnúmero de cuestiones de índole de fondo, si se quiere, pero mucho menos quienes vivimos en un pueblo y sabemos quiénes somos todos y sabemos el esfuerzo que hacen mucho para poder llevar un plato de comida a la casa, estemos diciendo, digamos, o haciendo o afirmando situaciones que para mí en ese momento fueron inclusive hasta dolorosas, ¿no? Igual es un enfoque más bien puntual, porque en realidad esto que vos planteabas, Cacha, al principio de tenemos la información, bueno, informémonos. Claro. Esto que acabamos de escuchar es apenas un fragmento de una nota que fue bastante más extensa. Lo que a mí me dio la impresión, y esto es absolutamente interpretación mía, porque no lo he hablado con ella inclusive, que lo que ella planteaba era una diferencia en el enfoque inicial, digamos, bueno, esta es la situación actual de Monte y acá están las prioridades. Me dio la impresión de que tenía que ver con eso, y por eso ella utilizó el término ideológico para hacer la diferenciación. Lo que pasa que también nosotros pensar que la política de seguridad está relacionada a una cuestión ideológica, podemos decir si pensamos una política de seguridad más garantista o menos garantista, pero que haya una política de seguridad de los radicales, los peronistas, de hecho, los socialistas, digo... ¿Cómo se hace política en un pueblo? ¿Cómo se construye? A veces uno se intenta instalar esta idea de que bueno, la política importante va de arriba para abajo. Y a mí me parece que la política que se hace a nivel local es más que importante, porque en realidad el margen de acción es muy poco. Son muy pocas las cosas sobre las que vos podés decidir. Casi que tenés que ir tomando las cosas dadas y con algunas poquitas herramientas ir resolviendo las situaciones de tus vecinos. ¿Cómo se hace? Mirá, fundamentalmente yo... Por ahí, es decir, es cierto que en lo que significa recursos, sí, el margen es muy acotado para un municipio, obviamente, porque estás atado a la coparticipación y después a los recursos que vos generes de manera genuina, si se quiere, en tu municipio. Pero los municipios ya no son esos viejos municipios donde se prestaba el alumbrado, barrido y limpieza. Y nada más, y los vecinos con eso sentían que sus necesidades básicas estaban satisfechas. Más exigente la gente hoy, eso es cierto. Hoy la gente es más exigente y los municipios fueron adquiriendo, más allá de que por ahí no nos acompaña mucho la legislación, tenemos una ley orgánica que es la misma para Monte, que tiene alrededor de 25.000 habitantes, que para La Matanza, que tiene 4 millones. Sí, definitivamente. Digamos, al margen de que la legislación no acompaña los cambios, sí los municipios se han convertido en verdaderas personas jurídicas, se le dice, que brindan una cantidad de servicios mucho más amplio, o deberían en realidad hacerlo, porque las demandas, como decís vos, de la gente varían mucho, pero obviamente cuando vos tenés escasos recursos, o tu posibilidad de acceder a recursos también es limitada, bueno, lo que tiene que primar es la inventiva. Vuelvo sobre el tema, porque me parece que hay algo que es central acá. Lo charlábamos el otro día inclusive con la gente de la Cámara de Actividades Económicas, que se va a lanzar mañana, pero también en el tema seguridad es un tema. Nosotros no podemos hacer afirmaciones o determinadas afirmaciones cuando tenemos un municipio que no tiene estadística. No tenemos estadística. Nosotros le enviamos una nota al Departamento Ejecutivo porque queríamos saber estadísticas en términos de criminalidad y la diferente cantidad de delitos y qué tipo de delitos se cometían en el último año. No hay estadística. ¿Bien? Entonces, digamos, ¿cómo se toman decisiones políticas en una política que ha evolucionado y se ha convulsionado de esta manera sin estadísticas, sin información? ¿Bien? ¿Cómo nosotros asumimos el rol que tenemos que asumir y aplicamos una política pública correcta si no hay estadísticas? Básico, ¿no? Y no ha pasado en diferentes áreas. Me parece que como primer medida creo que hay que, y yo creo que están, no es que no, es decir, no sabemos quizás ir a buscarlas al lugar correcto. Las estadísticas están, información, como decíamos hoy. A mí me da la impresión de que están los datos. Lo que hay que transformarlo, digamos, en información estadística. Los datos deben estar, sí. Entonces,
bueno, creo que nos fuimos un poco por la tangente, pero volviendo a lo de hoy, a la capacidad de acción, hay muchas políticas que vienen delineadas del ámbito nacional, de la provincia, y hay muchas políticas que se pueden delinear del ámbito municipal, y obviamente si se puede coordinar mucho mejor, pero creo que fundamentalmente es necesario innovar, es necesario tener inventiva, pero sobre todas las cosas es necesario generar ámbitos y espacios. Por mi parte, como para comenzar a despedirnos, lamentablemente, ¿no? Porque cuando se pone linda la cosa, te corre el reloj. Hace un par de programas atrás vino gente del justicialismo y que manifestaba que, a ver si Silvio me ayuda, que el que pierde no se alinea. Es como que... Por eso yo hacía la diferenciación hoy, bueno, de que normalmente eso que planteaba estos dirigentes justicialistas tenía que ver con algo que normalmente pasa y que a mí me pareció que en Cambiemos no había pasado. Claro. Como que bueno, que de alguna manera, y no estoy hablando de los dirigentes, estoy hablando de la gente en definitiva, de los que terminan votando. Decir, bueno, mira, yo hice uso de esta opción de Cambiemos, que no fue la ganadora, pero me quedé en Cambiemos. Eso es lo que a mí me pareció, y ya te digo, repito, entonces, leyendo fríamente los números, nada más que eso. Mi pregunta era esta. En Cambiemos, ¿sí? Luego ya de años de gobierno y de una madurez que podemos empezar a hablar que tiene el movimiento, ¿crees que a nivel local el que pierde se alinea, el que pierde acompaña para ir en pos del objetivo fundamental que es el municipio? Mira, voy a coincidir con Silvio en esto. Yo creo que los votos ya no son más de los dirigentes. Los votos... definitivamente hay una no. conciencia muy marcada, la gente sabe cuáles son sus derechos y los votos obviamente son de la gente. Así que más allá de que los dirigentes no se alineen, la gente que entiende que hay un... quedó muy claro en la elección anterior, donde nosotros hicimos obviamente una muy buena elección en la PASO y con la lista... que encabezaba Jo, logramos inclusive ganar la elección en términos generales, y después cuando fuimos a la general logramos ampliar el margen por el cual nos hicimos la victoria, sobre todo también entendiendo que quizás no habíamos podido lograr que se alineen los dirigentes, pero la gente, yo creo que ha evolucionado mucho la mirada de la gente sobre su posibilidad de torcer una elección para un lado o para el otro, y no se deja llevar de las narices por la gente que dice que hay que ir para acá o para allá, por los dirigentes, digo, ¿no? Que hay que ir por allá, por acá. Me parece que eso es como un dato bastante novedoso, porque, bueno, habrá que hacer un análisis mucho más extenso de qué es lo que lleva a que la gente, pero sin duda que tiene que ver con que la gente se informa de otra manera, mucho más, y vota ya no quizás a una persona, a un espacio político, sino a ideas, y vota, la coyuntura también muchas veces ayuda o no para que eso pase, pero yo no te puedo decir si nosotros, obviamente, si me preguntas en términos ya estrictamente más políticos, sabemos que si uno va a una elección, cuando vos te sometés a la voluntad de la gente, podés ganar o podés perder, pero si hay reglas de juego, uno tiene la obligación casi moral de acompañar al que gana. Y un desafío permanente eso que planteaba Matías, porque en realidad, creo que ya lo he planteado en un par de programas, si uno lee, no la última, varias elecciones para atrás, uno nota que hay un grupo de personas que están buscando permanentemente en las opciones electorales. Yo lo pongo en un 25, en un 30%. Hoy, antes fue menos, por eso digo, me parece que hay que tomar atención de esto, porque va creciendo y en realidad estás buscando. No hay una identificación clara con un partido, con una persona, más bien... Puntualmente, hace algunas semanas me puse a curiosear, porque esos datos, decíamos, información sobra, hay que saber buscarla, en la página de la Justicia Electoral, a ver los resultados de las últimas elecciones de hace 15 años a esta parte, y cómo se ha ido modificando la base electoral de los partidos, de todos. Es decir, siempre se dijo que los partidos tenían una base electoral importante, en este caso el radicalismo la tenía, hoy la sigue teniendo, quizás en menor medida, que la sigue teniendo, y no lo digo yo, lo dicen los resultados de las elecciones, y hay en el medio de todo eso una masa importante de votantes, hoy mucho mayor de lo que era antes, que fluctúa en función de decisiones determinadas, es decir,
le gusta más una posición política, una lista, un candidato, no le gusta cómo se ha gestionado, le gusta cómo se ha gestionado, entonces, pero no se ata a un color político. Por eso también muchas veces es importante la inteligencia de los dirigentes de los procesos de armado de listas, hacer listas que terminen representando lo que la gente también está buscando, ¿no? En este caso, muchas veces un buen vecino que pueda representarlo de la mejor manera en el Consejo Deliberante, o un buen vecino que lo pueda representar de la mejor manera en la función ejecutiva. Matías, como siempre ha sido muy interesante tenerte, siempre es enriquecedor el diálogo y bueno, a nosotros nos quedan 3 programas creo para llegar a fin de año, pero con este vamos a seguir, porque el veranito... No lo vamos a dejar cuando se va a poner más lindo. El veranito es el que nos va a empezar a dar la pauta, máxime teniendo en cuenta lo que apuntaba Matías, que ya en mayo hay que presentar listas, ¿verdad? ¿Dijiste? No tengo presente el calendario electoral, pero mayo, junio... Sí, o las alianzas primero, en realidad. En mayo puede llevar las alianzas. Primero se presentan las alianzas, el esquema de alianza y después se presentan las listas. Va a ser lindo. Gracias por haber estado una vez más con nosotros. Bueno, si no nos vemos ante cámara, seguramente nos vamos a ver en la esquina, en el mercado, como suelo decir siempre, pero bueno, muchas felicidades para vos y para tu familia. Bueno, muchas gracias por el espacio, chicos, y lo mismo para ustedes. Esperemos pasar, que todos los vecinos pasen la fiesta de la mejor manera posible, en paz, obviamente, y que lo que nos espere para el año que viene, si no nos vemos nuevamente en esta mesa de debate, sea lo mejor. Mirá cómo estamos, ¿no? Ya estamos dando los saludos de Navidad y Año Nuevo, pero bueno, así ha pasado el año, ¿no? Así ha pasado. Ha pasado realmente muy vertiginoso, pero nosotros nos quedan varios todavía, o por lo menos un par antes de llegar a las Navidades. Nosotros nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles. Listo. Con otro encuentro de Ideas Cruzadas, como siempre a partir de las 22 horas. Gracias por haber estado y hasta entonces.